¿Puede una persona muy inteligente creer en Dios? La única razón por la que esta pregunta llega siquiera a plantearse es la siguiente. Las personas que se hacen llamar ateas, humanistas, agnósticos o secularistas muchas veces están convencidos de pertenecer a una élite intelectual. Son pocos y se enorgullecen de ser materialistas racionales. El político y ateo estadounidense del siglo XIX, Robert Ingersoll, lo expresó sin rodeos. Durante siglos ha existido un conflicto mortal entre unos pocos hombres y mujeres valientes de pensamiento y de genio, por un lado, y la gran masa ignorante y religiosa por el otro. El ateísmo, junto con ese sentimiento de superioridad, es especialmente común entre ciertos científicos destacados. En un artículo titulado «Los científicos siguen conservando la fe», publicado en la revista Nature el 3 de abril de 1997, Edward Larson y Larry Whitham informaron que cerca del 40% de los científicos físicos estadounidenses creen en un Dios personal, y probablemente un porcentaje aún mayor cree en un Dios impersonal. Si la ciencia suele considerarse ajena a Dios, ese porcentaje resulta bastante alto. Sin embargo, al ampliar su investigación, descubrieron que entre los miembros de la Academia Nacional de Ciencias, los llamados sumos sacerdotes del intelecto, solo el 7% cree en un Dios personal. Si crees en Dios y también valoras la razón, la educación y el trato respetuoso, ¿cómo deberías responder ante un ateísmo tan arrogante? Para empezar, hay que reconocer que, pese a toda su arrogancia, los ateos en realidad no son distintos de los creyentes, porque unos y otros creen en aquello que la ciencia aún no puede demostrar. La cuestión es esta: si un ateo decide no creer en Dios, necesariamente debe creer en otra cosa o admitir que no cree en nada. Incluso los agnósticos que intentan vivir sin dar una respuesta definitiva a una de las preguntas más importantes de la vida, también deben creer en algo mientras permanecen en esa incertidumbre. Al parecer, para la mayoría de ellos, ese algo termina siendo el ateísmo. Y la experiencia muestra que muchos ateos creen que en el universo existen coincidencias extraordinarias producidas por el azar. Escribimos azar con mayúscula intencionalmente porque en muchos sentidos cumple el papel de un dios dentro de la cosmovisión atea. Como señaló el poeta inglés del siglo XIX, Francis Thompson, un ateo es alguien que cree ser un accidente. Pero dentro de la amplia categoría del ateísmo, existen distintos subtipos, corrientes o, si se quiere, denominaciones. Primero están los agnósticos, a quienes llamaremos ateos indecisos. Admiten la posibilidad de que Dios exista, pero también reconocen que no están del todo convencidos. Desde su punto de vista, la cuestión sigue estando abierta. Luego están los llamados ateos arrogantes, de quienes hablamos al comienzo del video. Son personas con un bajo coeficiente de espiritualidad que hacen del intelectualismo su bandera. Ante todo, el ateo arrogante necesita creer que es más inteligente que todos los demás. También están los llamados ateos humildes. Ellos también valoran el intelectualismo, pero tienen la honestidad de admitir que sus creencias no necesariamente son absolutas. El prolífico escritor de ciencia ficción Isaac Asimov describió así su ateísmo humilde. Llevaba ya muchos años siendo ateo, pero de algún modo sentía que desde un punto de vista intelectual no era del todo correcto llamarme ateo, porque esa afirmación suponía tener un conocimiento que en realidad yo no tenía. No tengo pruebas de que Dios no exista, pero sospecho tanto que no existe que no quiero perder el tiempo. Existe además otro grupo, quizá el más desconcertante, los llamados ateos cristianos. Personas que aceptan los valores del cristianismo pero rechazan a Dios. Al parecer el apóstol Pablo hablaba de ellos cuando predijo: aparentarán ser piadosos, pero rechazarán el poder que podría transformarlos. Uno de los ateos cristianos más conocidos es Edward Wilson, sociobiólogo de Harvard y ganador del premio Pulitzer. Se convirtió al cristianismo bautista en su juventud, pero a los 17 años comenzó a perder la fe. Ya no cree en un Dios personal, aunque todavía afirma: no he abandonado mi formación cristiana.
Sigo siendo profundamente cristiano en mis ideales y en mi ética, especialmente en mi convicción de la justicia, en el profundo deber hacia los demás y en virtudes como la claridad, la tolerancia y la generosidad, propias de la enseñanza cristiana. Además, no debemos olvidar a los ateos rebeldes, para quienes rechazar a Dios forma parte de su rechazo a toda autoridad. Su Dios es el individualismo. Tomemos como ejemplo a la feminista estadounidense Voltaire de Cleyre. Tras varios intentos de suicidio fallidos, murió por enfermedades agravadas por una vida de pobreza. Antes de morir, declaró con orgullo: «Muero como viví, consciente de mi libertad interior, anarquista, sin someterme a ninguna autoridad ni del cielo ni de la tierra». Y por último están los llamados ateos. Esas raras personas que no abrazan ni creencias religiosas, ni el intelectualismo, ni el individualismo, sino que solo veneran alguna abstracción omnisciente y todopoderosa. Un ejemplo muy representativo es el filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer. La autora de Historia de Dios, Karen Armstrong, explica que para Schopenhauer no existía ni un absoluto, ni una razón, ni un Dios, ni un espíritu que actúe en el mundo, solo un impulso ciego y primitivo por vivir. Contrario a lo que afirman los ateos arrogantes, quienes creemos en Dios estamos en realidad en muy buena compañía. Y la prueba de ello es realmente muy sencillo. Según un estudio realizado por la empresa Harris en 2003, entre los estadounidenses con estudios de posgrado, es decir, entre las personas con mayor nivel educativo del país, una abrumadora mayoría, el 85%, cree en Dios. Sí, el porcentaje es altísimo, ¿cierto? En realidad no tiene nada de sorprendente. En distintas épocas y países hubo personas cultas de pensamiento libre y de inteligencia extraordinaria, desde Salomón y Leonardo da Vinci hasta William Shakespeare y Henry David Thoreau. Su coeficiente intelectual superaba el de la mayoría de los ateos arrogantes. Y todos ellos, al reflexionar sobre las evidencias de la naturaleza y de la vida, llegaron a una misma conclusión. La realidad es mucho más profunda que el espacio y el tiempo, la materia y la energía, la lógica y la razón. Incluso Albert Einstein, considerado la mayor expresión de la inteligencia humana, llegó a esa conclusión. No creía en el Dios de ninguna religión en particular y repetía que había entregado su cuerpo y su alma a la ciencia. Sin embargo, él mismo afirmó con toda claridad, según la reconocida obra Einstein y la religión de Max Gemmer: «No soy ateo, ni creo poder llamarme panteísta». Einstein creía en un solo Dios y leía la Biblia con frecuencia. Lejos de burlarse de nuestra humilde inclinación religiosa a venerar al Creador del universo, la defendía con estas palabras: «En todo verdadero investigador de la naturaleza existe una especie de reverencia religiosa, porque le resulta imposible imaginar que haya sido el primero en descubrir los delicadísimos hilos que conectan todo cuanto percibe. En realidad, quienes tienen un IQ alto y también un SQ alto, un alto coeficiente espiritual, es decir, una fe con visión integral, son los verdaderos héroes de la historia humana». Cuando en el siglo V después de Cristo los bárbaros arrasaban el Imperio Romano, los cristianos sinceros fueron los guardianes de la civilización occidental. No solo convirtieron los monasterios en centro de enseñanza, también fundaron bibliotecas y trabajaron en los scriptoria, donde copiaban a mano con dedicación y esmero libros sagrados y obras clásicas. Siglos después, ese esfuerzo extraordinario junto con el de sus colegas judíos y musulmanes del mundo árabe, sentó las bases del inicio del Renacimiento europeo. Las personas con una fe estereoscópica también fundaron las primeras universidades modernas del mundo, entre ellas la Universidad de París con su legendaria Sorbona y la Universidad de Oxford, la institución de educación superior más antigua del mundo angloparlante. Cuando los puritanos llegaron al Nuevo Mundo, una de sus primeras iniciativas fue fundar el Harvard College, hoy la universidad más famosa de Norteamérica. Más tarde, cristianos de distintas denominaciones fundaron numerosas instituciones educativas que hoy figuran entre las más prestigiosas. Las personas con un alto coeficiente de inteligencia y de espiritualidad, al igual que muchas instituciones, buscaron expresar con alegría su fe en lo sobrenatural. Crearon, desarrollaron, inspiraron, cultivaron, perfeccionaron y defendieron incontables aportes al arte, la música, la literatura, la arquitectura, la educación e incluso la ciencia. Todo eso hermoso es lo que llamamos cultura. El cristianismo, por ejemplo, fue el principal mecenas de algunos de los mayores genios de la música, desde Bach a Beethoven hasta Mozart y Messiaen.
Incluso muchos géneros musicales populares tienen raíces religiosas. Del mismo modo, arquitectos con un alto CI y un alto CE espiritual levantaron algunas de las obras más célebres de la historia, entre ellas 5 de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pensemos también en el Taj Mahal, la Catedral de Notre Dame, la Abadía de Westminster, la Alhambra y muchas otras obras monumentales. Estilos arquitectónicos enteros como el bizantino, el románico y el gótico nacieron de ese irresistible deseo de levantar lugares hermosos, majestuosos e inspiradores para adorar a Dios. Y por último, las personas con una fe estereoscópica también desempeñaron un papel decisivo en el desarrollo de lo que muchos consideran el gran rival de la religión, la ciencia. Así es, constantemente oímos hablar de enfrentamientos entre la religión y la ciencia, como la conocida controversia entre el creacionismo y el evolucionismo. Sin embargo, esos casos son la excepción. En realidad, si durante siglos no hubieran ocurrido grandes revoluciones intelectuales, impulsadas por personas de extraordinaria inteligencia y profunda espiritualidad, la ciencia no sería lo que hoy conocemos. Alberto Magno, patrono de los naturalistas, fue precursor de la geología moderna. René Descartes, padre de la filosofía occidental moderna. Gottfried Wilhelm Leibniz e Isaac Newton, descubridores del cálculo. Robert Boyle, uno de los fundadores de la química moderna y de la Royal Society de Londres, considerada una de las sociedades científicas más prestigiosas del mundo. Gregor Johann Mendel, padre de la genética. Nicolás Copérnico, padre de la astronomía. Georges Lemaitre, padre de la cosmología. Y Galileo Galilei, uno de los fundadores junto con Newton de la revolución científica. Muchos de estos científicos extraordinarios fueron personas profundamente creyentes, todos ellos con una gran inteligencia y una profunda espiritualidad. Veían la ciencia como un medio para comprender la creación de Dios. Hoy sus nombres figuran en las enciclopedias de la ciencia occidental. En otras palabras, por mucha arrogancia que tengan, los ateos no pueden afirmar honestamente que sean más inteligentes que quienes creen en Dios, pero tampoco se puede decir que ellos sean menos inteligentes. La verdad es que ambos bandos están formados por personas cuyo nivel de IQ abarca todo el espectro, desde muy inteligentes hasta muy necias. La diferencia real entre ellos está en su coeficiente espiritual, el CE. Puede decirse con bastante objetividad que los ateos tienen un CE relativamente bajo porque solo aceptan lo que consideran evidente, la mente humana, la naturaleza y las leyes de la ciencia. En cambio, quienes creen en Dios tienen un CE más alto porque pueden ver el Creador detrás de esa mente, de esa naturaleza y de esas leyes. Sin embargo, como los ateos también poseen cierto coeficiente de espiritualidad, pues tienen sus propios dioses por superficiales que sean, en cierto modo también son religiosos. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el periodista inglés y ateo dubitativo John Morley expresó esta idea al afirmar que la ciencia debía dar un paso más. La próxima gran tarea de la ciencia es crear una religión para la humanidad. El célebre escritor de ciencia ficción y ateo Kurt Vonnegut expresa un anhelo espiritual parecido. Espero que para muchos de los hijos de la Tierra la primera huella humana en la Luna sea algo sagrado. Necesitamos cosas sagradas. Así pues, los ateos no son una excepción a esa dimensión religiosa del ser humano, ni forman solo una fría élite de la razón. En lo más profundo también experimentan respuestas espirituales ante aquello que contemplan desde una perspectiva exclusivamente científica. Podría decirse que su coeficiente de espiritualidad apenas les permite vislumbrar aquello que las personas con un C más alto alcanzan a percibir con mucha mayor claridad. El coeficiente de espiritualidad de los ateos no alcanza el nivel necesario para ir más allá de lo evidente. Aún así poseen la suficiente sensibilidad espiritual para experimentar ese misterioso impulso que nos mueve, como humanidad, a reconocer con humildad la grandeza y la belleza de este asombroso universo. ¿Puede una persona inteligente creer en Dios? ¿Y si planteamos la pregunta al revés? ¿Puede una persona inteligente no creer en Dios? Piénsalo y déjanos tu respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, aún viene mucho contenido interesante. Además, si deseas ayudarnos a seguir creando contenido cristiano de alta calidad, puedes apoyar este proyecto con una contribución. Que Dios nos dé días de paz. Esperamos volver a verte.